Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y seguimos analizando la designación de Guido Bellido como premier del gabinete de Pedro Castillo, el presidente. Y estamos acompañados de Gabriela Salvador, quien es abogada, además experta en temas parlamentarios y activistas de la comunidad LGTB. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar con ustedes y a la vez poder analizar también un poco lo que viene pasando en el acontecer nacional, sobre todo después de la designación del primer Bellido, que creo que ninguno de nosotros ni nosotras nos lo esperábamos, y que de alguna manera ha sido un duro golpe también para quienes creemos en la democracia y en los derechos fundamentales. ¿Qué significa la designación para ustedes que Guido Bellido está a la cabeza del primer gabinete de Pedro Castillo, teniendo en cuenta varias cosas? Primero, que tiene un proceso abierto por terrorismo, apología de terrorismo. Hemos escuchado en un video de una entrevista en un medio cusqueño cómo se refería y era incapaz de llamar por su nombre a los terroristas de Sendero Luminoso. Eso es uno. Dos, sus mensajes en sus redes sociales claramente con contenido misógino y además agresivo con las minorías. Entonces, una persona con estas credenciales debería ser el premier de la República para ti. A ver, nosotros desde el Partido Morado lo hemos dicho desde el momento en el cual se designó al premier Bellido. El Partido Morado no va a dar el voto de confianza al gabinete Bellido. Esto ha sido mencionado ya por justamente la dirigencia del partido. Pero independientemente de ello, a tu pregunta, yo creo que hay que dar un paso atrás que es 24 horas antes, y es que el presidente Castillo en el Congreso de la República tuvo un discurso bastante conciliador, bastante esperanzador y sobre todo un discurso que te marca la pauta de lo que podrían ser sus siguientes 5 años, camino hacia la igualdad, la inclusión, el desarrollo sostenible y diferentes aspectos que de alguna manera garantizaban los derechos fundamentales. Sin embargo, 24 horas después, este discurso cambia completamente con hechos totalmente objetivos, que es la designación de una persona que, como tú bien lo has dicho, no solamente tuvo esta entrevista en un medio cusqueño en el cual tiene justamente un proceso abierto por apología al terrorismo, sino también que ha tenido más de un comentario en redes y además en otras entrevistas sobre la actitud y la situación que debería de tener la mujer, pero también hacia la comunidad LGTBIQ+, que es justamente dos espacios, tanto las mujeres como las personas LGTBIQ+, que en nuestro país aún el reconocimiento de derechos viene siendo toda una lucha, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaría? Un retroceso justamente en la lucha por la equidad, por la igualdad, por la paridad y en las grandes reformas que se han venido dando, pero sobre todo un estancamiento y además mucha expectativa de que no se logre el reconocimiento de derecho para todas y todos, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que se corre riesgo de tantos años de lucha para que los derechos de las minorías puedan ser reconocidos? ¿Crees que todo ese esfuerzo de tantos años pueda regresar, retroceder 30 años atrás? Disculpa, no te escuché muy bien la pregunta. Ya, regreso entonces. ¿Crees que todo el esfuerzo de la lucha constante por el derecho de las minorías puedan regresar y retroceder 30 años atrás? Yo lo que creo es que nos estamos jugando el desarrollo del Perú durante los siguientes años y que justamente Pedro Castillo era el abanderado o es el presidente abanderado del bicentenario en el cual han sido 200 años de no libertades en el que la mayoría de pueblos indígenas o originarios no han sido vistos, no han sido reconocidos, han sufrido la ausencia del Estado y el mismo Pedro Castillo como maestro rural ha sufrido también y ha vivido en carne propia la ausencia del Estado.
Entonces, Castillo como un presidente del Bicentenario, justamente lo que se esperaba o lo que esperábamos de este gobierno es que avance hacia esas libertades. Con un premier como Bellido, esas garantías obviamente se pierden por completo, y no solamente ellos, ¿no? Sino también con otras personas que están también dentro del gabinete. Hemos visto hace poco, acaba de salir una noticia de que el ministro nombrado como ministro de Transportes tendría también denuncias en ese mismo sector. Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando decimos vamos a luchar contra la corrupción? ¿Retrocedemos 30 años? Yo lo que creo es que nos estancamos, más bien, En porque ese nunca ha sentido, habido un cambio. En Gabriela, estos 30 años no hemos visto un mayor cambio en ningún gobierno de los que ha pasado, y lo que vamos a tener de continuar además con esta política en la cual el premier Bellido sea quien dirija las políticas de Estado, porque finalmente va a ser él quien las termina dirigiendo y ejecutando. Lamentablemente vamos a tener un estancamiento en las grandes reformas, los grandes avances y sobre todo en el reconocimiento de derechos fundamentales. Gabriela, ahí me quiero detener un poco porque tú has mencionado la lucha contra la corrupción. Claramente, ustedes como Partido Morado manifestaron su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo ya en la recta final, cuando todavía el Jurado Nacional de Elecciones estaba contabilizando y todo parecía, el panorama, dar a entender que Pedro Castillo iba a llegar al poder. Ustedes manifestaron su apoyo abiertamente. En ese sentido, Gabriela, sabiendo que Pedro Castillo era un invitado dentro del partido Perú Libre, un partido cuyo dueño es Vladimir Cerrón, que es sentenciado por corrupción, con todas esas credenciales, ¿de verdad no se lo esperaban? La designación de Guido Bellido es además militante de Perú Libre, tiene estas credenciales, es cuestionado, ¿de verdad no se lo esperaban? O sea, hay que también ponernos en contexto, ¿no? Que nadie se esperaba la designación de Bellido, pero yo sí quisiera hacer una precisión antes, ¿no? El Partido Morado no le dio el apoyo a Castillo en ningún momento. El Partido Morado, bien se da los resultados después de la primera vuelta, se mantiene firme, e incluso se salió más de un comunicado en el cual se invitaba a la militancia justamente a reflexionar sobre esto, y se señalaba que desde el Partido Morado nuestra posición era ser neutrales. ¿Qué significaba Gabriela, ser neutrales? No votar ni por una facción ni por otra. Claro, Era pero Gabriela, el voto Julio blanco Guzmán nulo bloqueado. fue a Lo que visitar. sucedió fue que cuando se da el conteo final de la OMPE, sí, lo que pedimos fue que se respetara las instituciones electorales y se reconociera finalmente quién había sido el presidente que había obtenido la mayor cantidad de votos, y era el constitucionalmente electo. Ahora, Claro, Gabriela. respecto al tema de definitivamente no era un tema, Bellido ni siquiera estaba Claro, pero es un el bolo militante de Perú de los Libre y por posibles. lo tanto se daba a entender que si el partido Perú Libre había llegado al poder y Pedro Castillo era solamente un invitado, porque así lo ha dado a notar también el propio Vladimir Cerrón, era explicable que el gabinete lo integrara Perú Libre. Entonces, no habría mucha sorpresa en ese sentido. Dos, ¿por qué me refiero? Que hay que también tener y ver desde muy cerca cuáles son los gestos. El Jurado Nacional de Elecciones todavía no se había proclamado y no había proclamado a Pedro Castillo como presidente de la República. Sin embargo, antes de esa proclamación, mucho antes, Julio Guzmán había ido hasta donde se aloja Pedro Castillo para pasar las noches y le había manifestado que su simpatía en ese momento, el apoyo en el gobierno y todo lo demás. Entonces, sí hubo un apoyo, digamos, no directamente, pero sí indirecta. ¿Por qué no hizo lo mismo y se reunió con Keiko Fujimori, que era el otro lado, la otra candidata, si todavía no se había proclamado los resultados? A ver, desde el Partido Morado, y esto lo ha dicho también el propio Julio Guzmán, en pleno proceso después de la segunda vuelta, él ha tenido reuniones, como todos los líderes políticos, con ambos bandos.
no para ningún tipo de alianza en ningún sentido, porque el Partido Morado siempre se ha mantenido neutral ante ello. Y lo que sucedió fue que Julio Guzmán va no a ofrecerle el apoyo en el gobierno, va más que felicitarlo, a reconocerlo como presidente electo después del conteo y ante algo que era evidente y era que Fuerza Popular estaba en un proceso de impugnación tras impugnación y yo creo que es válido el saludo democrático de un líder político, de una organización política hacia otro líder político. Yo creo que ese no es el tema en discusión. El tema en discusión acá es qué es lo que va a pasar dentro o qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas y cuáles deberían de ser los perfiles que deberíamos de tener para los ministros y ministras en un gabinete en el cual no hay paridad ni alternancia. Tenemos 16 ministros, de los cuales solo 2 son mujeres, y además no tenemos ministro de Economía ni tenemos ministro de Justicia. 2 carteras que son sumamente importantes, una para la defensa de derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, y la otra justamente en un espacio en el cual el país necesita la reactivación económica y necesita además de brindar seguridad a las inversiones y de alguna manera brindar seguridad al país de que se va a manejar de manera adecuada el público. Entonces son 2 carteras sumamente importantes que no han sido asumidas y que no habrían sido asumidas justamente porque tenemos un premier nombrado que finalmente impuesto probablemente, pero que obviamente ahí sí va a haber algunos problemas, ¿no? Te decía si crees que el Congreso debería actuar con sensatez y mucha responsabilidad porque va a tener los reflectores y toda la atención para mantener el equilibrio, para no caer ante una provocación mediante una estrategia que pretende conseguir 2 denegaciones de confianza y luego disolver el Congreso? A ver, yo creo que ahí es importante mencionar justamente cuál es el rol del Congreso. Y el rol del Congreso, más allá de dar normas, es justamente el de ser control político y fiscalización. Dentro de ese control político está justamente el voto de investidura y es el darle la confianza o no a un gabinete. Y ahí, más allá de pensar o hacer cálculos de si quemo mis balas o no, si me pueden disolver o no, está la responsabilidad también del Congreso de darle el voto de confianza a un personaje como Bellido, que viene siendo cuestionado no solamente por apología al terrorismo o que viene siendo investigado además, sino también por ser justamente un personaje totalmente contrario a los derechos fundamentales. Entonces, ahí va a depender mucho del Ejecutivo y de los coordinadores parlamentarios de cada una de las carteras, de poder hablar con las diferentes bancadas. Sin embargo, yo veo muy difícil que el Congreso pueda darle un voto de confianza a un personaje como Bellido, porque también es asumir una responsabilidad política. Y ahí no cabe el cálculo político, no cabe el si es que niego o si es que doy el voto de confianza, con esto me salvo de no ser disuelto en una segunda posibilidad, sino más bien asumir la responsabilidad que tienen de hacer una verdadera fiscalización y no dar justamente el voto de confianza a una persona que finalmente podría terminar llevándonos como país al abismo. Sin embargo, sí creo que en tanto el reglamento y la Constitución lo señalan, son 30 días que justamente durante estos 30 días el Ejecutivo tiene para poder presentarse ante el Congreso de la República para el voto de investidura. Lo que sí debería de pasar es un mayor análisis del tema, una mayor negociación, conversación, lo cual no significa pactar, lo cual no significa tampoco hacer algún tipo de alianza que vaya en contra de la población, sino no cruzar líneas rojas. Y definitivamente yo creo que Castillo está aún está todavía a O le tiempo niegan la de poder confianza o se la reflexionar otorgan. y justamente ver la mejor manera de llevar una relación
con un Congreso que sabemos que va a ser oposición y que podría llegar al obstruccionismo, tender puentes por el bien del país, y está todavía a tiempo de reflexionar de si Bellido debe o no continuar como premier. Pero claramente, como tú lo has dicho, es una provocación colocar a Guido Bellido como premier. Pero hay dos opciones, o darle la confianza o denegarla. Y de ahí va a ser un trabajo de lucha constante, porque puede ser que el próximo gabinete sea más extremista, incluso más radical. ¿Y ahí qué va a pasar? Si ya de por sí se están dando las primeras luces de cómo está actuando el Ejecutivo. Y ojo, que Pedro Castillo es plenamente consciente de quién está eligiendo como ministros. Hay que darle también responsabilidad porque él es el presidente y nada de esto hubiera pasado si es que él no hubiera estado de acuerdo. Ahora, yo ahí lo que yo sí creo es definitivamente, nuevamente, el Congreso tiene que escuchar a los ministros, tiene que tener espacios de diálogo con los coordinadores parlamentarios, para eso están, además de cada una de las carteras ministeriales, pero también es muy difícil poder darle un voto de confianza a una persona que va a dirigir la política pública del país de esta manera. Pero por otro lado, también si es que le negaran el voto de confianza, que es casi innegable en realidad, es muy difícil poder darle el voto de confianza a una persona como Bellido. Yo creo que ahí algo que siempre he mencionado es que los partidos políticos que estuvieron dándole apoyo desde un primer momento a Castillo, ni bien él sale ganador o digamos, virtualmente electo como presidente después del 6 de junio, son justamente los partidos políticos que deberían de ser garantes de que no se violen derechos fundamentales ni que además se vea arriesgada la gobernabilidad del país. Y son ellos quienes deberían estar justamente orientando las acciones del presidente Castillo. Y por otro lado, corresponde ya también a la sociedad civil estar vigilantes, estar atentos de que no haya un desbalance de poderes y que justamente no se dé justamente esta suerte de intencionalidad de querer cerrar el Congreso por el solo hecho de querer cerrarlo, y para poder hacer acciones que no necesariamente sean las mejores para la población, ¿no? Pero yo sí creo, y bueno, y el Partido Morado lo ha mencionado además, que no va a dar el voto de confianza. Tenemos igual que escuchar a los ministros y ministras tienen que ser escuchados y escuchadas, pero yo sí apelo a que Perú Libre y obviamente el presidente Castillo pueda reflexionar en estos días sobre la designación o no de Bellido como su premier, y que en todo caso vea el panorama completo y la crisis de gobernabilidad a la cual también nos puede llevar acciones como esta, y que frente a ello justamente pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, De Gabriela. hecho, Ha sido un solamente gusto tenerte con nosotros, pero un para terminar la idea, aspecto, ¿me ibas a ¿no? decir algo más? El hecho del retiro ayer de Pedro Franque del centro de convenciones fue lamentable, en tanto daba cierta seguridad de la estabilidad económica que podía tener el país. Y justamente a eso me refiero con este proceso de reflexión que debería de darse en los espacios internos de Perú Libre, pero también del presidente Castillo, con sus asesores, con su equipo técnico, pensando en el país y sobre todo recordando algo que es muy importante. Es el presidente del Bicentenario, en el cual no podemos ir en contra de los olvidados y olvidadas, de los excluidos y excluidas, sino todo lo contrario, crear y hacer políticas públicas para todos y para todas, y no caer justamente en una suerte de pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, donde solamente nos vamos a ver afectados y afectadas la ciudadanía, ¿no? Vamos a ver entonces, Gabriela, qué es lo que sucede en los próximos días. Lo que sí es cierto es que el Congreso tiene la gran responsabilidad de actuar con mucha muñeca política. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos en este análisis. No, a ustedes, muchísimas gracias, y esperemos que las siguientes horas y los siguientes días
sean lo mejor para el país y que pronto tengamos un ministro o ministra de Economía, al igual que en la cartera de Justicia, ¿no? Esperemos entonces. Gracias. Bien, era entonces Gabriela Salvador, activista por los derechos LGTB y además abogada y también especialista en temas parlamentarios, que han analizado con nosotros todo lo que viene sucediendo en la coyuntura política con la designación de Guido Bellido y también los integrantes del gabinete ministerial. Nosotros vamos a regresar más adelante.